Excelente, muy bien. Muy buenas noches chicos, espero que se encuentren súper bien. Eh, Gracias por dedicarle un ratito de su tiempo a esta asignatura y vamos a comenzar. Ya esta es prácticamente la última clase. Ahorita vamos a finalizar un tema que habíamos comenzado en la clase pasada, ya no lo logramos abordar por completo. Pero no hacía falta mucho. Es bueno tener la información, sin embargo, no estaba completa. Entonces ahorita vamos a responder un par de situaciones con respecto a esto, que es el manejo y la tecnología básica del fuego. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Habíamos hablado un poquito sobre la condición inicial, que los estudiosos siempre la habían plasmado en tres elementos: temperatura ideal, un oxidante, que en este caso sería el oxígeno, eh, y un combustible. Sin embargo, también tiene que estar eh, una reacción en cadena, que también se interpreta como un iniciador también del fuego. Porque nosotros podemos tener materiales con una fuerte temperatura, podemos tener ese mismo material que es un combustible, y podemos tener el hecho de que el alcance del oxígeno, o sea, del aire, que prácticamente nos rodea, y sin embargo no necesariamente va a encenderse en fuego ese material. Entonces también necesita una reacción en cadena y o un iniciador de esa reacción en cadena. Entonces no es simplemente porque existiesen esos elementos. Entonces habíamos hablado que existen eh, diferencia en los tipos de fuego dependiendo el tipo de combustible. Por acá lo veíamos, quiero ver, aquí está. Entonces, dependiendo del tipo de combustible, y el combustible se interpreta como toda sustancia que pueda arder en condiciones adecuadas. Se pueden clasificar en, eh, si no estoy equivocado, cuatro grandes grupos. Quiero ver, uno, dos, tres, cuatro, ok. En cuatro grandes grupos, siendo el primero los combustibles sólidos. Entonces, ¿cuáles son los combustibles sólidos? Son generalmente los productos que contienen celulosa, puede ser madera, papel, y dejan una brasa y generalmente producen humos blancos como parte de su característica. De ahí tenemos lo que son los líquidos, como el petróleo y sus derivados, eh, pinturas y barnices que no dejan brasa, pero digamos como característica alterna producen humos negros. Entonces nosotros en algunos casos incluso pueden parecer elementos, si bien de característica sólida, o sea, esos son matices bastante genéricos, pero también hay otras circunstancias un poco peculiares, como el hecho de que si bien pueden ser eh, condiciones sólidas, pero también hay su composición química también tiene mucho que ver. Entonces, digamos, cuando a veces queman llantas, el humo que aparece de esa llanta es de color negro. Entonces, no necesariamente eh, es una regla eh, inmutable, sino que también tiene que ver el componente químico del producto. Y ahí tenemos como otro combustible los combustibles gaseosos, como el gas natural, el metano, el butano, el propano en la atmósfera. Y tenemos combustibles nucleares, que ya son características muy, muy particulares para eso. Eh, También hablábamos de la reacción en cadena, hablábamos del elemento oxidante, que es el propio oxígeno, y de la temperatura adecuada. Sin embargo, nos habíamos quedado en los tipos de fuego. Uno de los primeros tipos de fuego con el cual vamos a trabajar o podemos hablar es los fuegos tipo o clase A.
Estos son los producidos en materiales sólidos como la madera, papel, telas, carbón, textiles, cauchos, etc. El combate de estos fuegos se realiza principalmente por enfriamiento con agua. También se consideran eficientes los polvos químicos secos tipo ABC, que además son llamados multipropósitos o polivalentes. Estos son los fuegos más comunes, más fáciles de comprender y de abordar, digamos, para poder buscar encontrar una solución y opacarlos. Eh, como aquí se menciona, parte de solventar o de tener un fuego de estos es también haciendo uso de agua. Sin embargo, tenemos otros tipos de fuego. Digamos, el fuego clase B son aquellos que se presentan en los líquidos y gases inflamables o combustibles. Los humos producidos son generalmente de color negro y no dejan brasa, porque tanto los líquidos como los gases se consumen en su totalidad. Los líquidos, como el petróleo y sus derivados, son combustibles de esta clase. Eh, Incluso tiene unas características más difíciles de apagar porque no es simplemente lanzar agua. ¿Por qué? Por el hecho de que muchas veces requiere un esfuerzo mayor. Sí se pueden apagar con agua, pero realmente necesitan más esfuerzo. Eh, en algunas condiciones, como son combustibles aceitosos, entonces flotan en el agua. Y a veces queda la llama flotando si es que hay suficiente cantidad de este combustible. Sin embargo, tenemos los fuegos clase C, que son aquellos que se originan en equipos y artefactos eléctricos. O sea que cuando ha ocurrido algún tipo de cortocircuito. Una vez se elimine la energía o se corte la corriente eléctrica que está generando ese fuego, el fuego será de la clase del material de combustible incendiado. Ya pasaría de clase C, media vez se corta esa energía eléctrica, a convertirse según el material, a clase B, clase D y clase E. Vale la pena anotar que no existen incendios eléctricos de por sí, lo que existen son fuegos producidos por la electricidad, como por ejemplo un incremento de temperatura o una chispa eléctrica. Así que a veces tenemos un poquito esa confusión de que, es un incendio eléctrico. Sí, o sea, prácticamente sí, debido a un desperfecto eléctrico se ha iniciado el fuego. Pero media vez se corte ese iniciador de fuego, pasa a ser un fuego dependiendo del combustible que está consumiéndose. De ahí tenemos los fuegos clase D, que se clasifican en esta clase aquellos fuegos que se presentan en algunos metales de fácil oxidación, como el sodio, el potasio, el magnesio, el litio, el titanio, y aún el acero cuando su estado es en polvo, o pequeñas partículas como por ejemplo una esponjilla. Este fuego es bastante poco apreciable o poco común, digamos, y a veces es difícil interpretarlo esto. Entonces vamos a buscar por acá. Fuego en esponjilla de metal. Vamos a ver, yo creo que este es. Sí, este es bastante interesante este video. Permítanme. Quiero ver. Vamos a ver. Yo necesito bajar un poquito. Entonces, en este caso, el video es bastante cortito. Y aquí simplemente hay un iniciador de calor, digamos, o algo que da la ignición. Y para esta condición puede generar este tipo de fuego. Aquí no es tan fuerte porque está bastante controlado y es poco el combustible. Pero realmente cuando ya se inicia, digamos, este tipo de fuego, que es el fuego a través de los elementos metálicos, aunque parezca, digamos, extraño, el hecho es de que
hay un sobrecalentamiento de ese metal, y como ese metal es demasiado delgado, entonces ese calor se transmite continuamente al resto de elementos, entonces se termina de oxidar y genera este tipo de fuego. Otro ejemplo que también es interesante, pero también no se conoce así al 100%, permíteme, ahí está, no se conoce al 100%, de manera, digamos, secular, es este estilo de material conocido como termita. La termita es una mezcla de, de polvo de aluminio, y como es material suelto demasiado delgado, cuando toma fuego, su capacidad digamos, de encendido o de temperatura puede llegar a fundir otros metales. O sea, es exageradísimo. En este caso, vamos a ver si logran enfocar los muchachos por acá. Casi no se nota. Ahí está. Más o menos. Y este tipo de material o este tipo de combustible permite que se clasifique el fuego en clase D. Por acá. Vamos por acá. Y de ahí tenemos los fuegos clase E, que son aquellos que se presentan por combustión de material nuclear, que ya son características muy particulares de situaciones como lo presentaba en Chernóbil. Y finalmente los fuegos clase K, que es prácticamente la clasificación más reciente y de este tipo de esos tipos de fuego, y se identifica por el hecho de que sí, porque este involucra en ella los que tienen como material combustible aceites industriales o domésticos. Una razón fundamental para esta nueva clasificación de productos combustibles, que antes se agrupaban en la clase B como combustible líquido, es que según casos estudiados, los incendios sin control no solo generan humos y gases y temperaturas altas, sino que también producen el famoso efecto de ebullición desbordante o boil over, producido por la expansión volumétrica de agua, que al pasar de su estado líquido al vapor lo hace con un incremento de volumen de más de 1600 veces su tamaño. Esto también es poco, digamos, poco conocido. Vamos a ver por acá. Explosión en... ¿cómo se llama esto? Fábrica de certificados. Vamos a ver si aparece por acá. Tal vez este se vea más o menos. Listo. Vamos. Creo que este por aquí. Perfecto. Ese.
ese segmento, este que estoy poniendo, ese, que explota de repente, todas esas chispas que están volando, pues es acero fundido. Perfecto, digamos, ese accidente que acaba de pasar ahí, son obviamente que nadie desea que ocurra este tipo de circunstancias, pero son elementos que suceden porque a veces hay algún tipo de partícula de agua y al estar en contacto, bueno, como todos sabemos, el agua a una temperatura alta se expande, bueno, se vuelve gas y se expande. Entonces, el problema de este tipo de fuego es que si está, digamos, al fondo una gota de agua o una pequeña partícula de agua y encima se le vierte, en este caso, digamos, acero fundido o un elemento en alta temperatura, entonces prácticamente pasa a expandirse esa agua en el proceso que se convierte en vapor. Entonces tiende a ser más peligroso por el hecho de esa explosión, porque busca escapar de alguna forma. Entonces, como no hay algo que lo detenga, lo único que puede hacer es salir por la parte superior. Entonces, en todo ese proceso comienza a desbordar, eh, digamos, el material que está con alta temperatura y salpica todo. Entonces, en este caso es un caso bastante exagerado. O sea, son accidentes extraordinarios. En las plantas fundidoras de metales se recomienda que haya un supervisor para asegurarse que digamos, el tipo de material o el recipiente donde se va a verter el metal o el material que se va a fundir esté completamente seco. Porque caso contrario es un tanto peligroso que llegue a pasar algún tipo de esas situaciones. Entonces es bastante difícil manejarlo. También existen otras circunstancias, es bastante similar al caso de los combustibles líquidos y ocurrió, si no estoy equivocado, creo que ocurrió en Rusia, si no estoy equivocado. Y es que hubo un caso en donde tenían que cruzar, digamos, un, un bajo nivel, así tipo túnel, y ese espacio iba, no sé cuántos kilómetros tenía, pero era bastante alargado. Pongámosle unos 3 kilómetros de recorrido subterráneo. Eh, y era una vía principal, pero justamente ese día se hizo un congestionamiento, no sé por qué. Entonces, eh, de por sí pasaba varios circuitos de seguridad para la persona o el grupo de personas que iban a pasar con sus vehículos. Pero justamente en esa ocasión iba a pasar un camión que llevaba, no sé si mantequilla o margarina, yo creo que margarina, o yo creo que sí, porque era butter. Pero la cuestión es que el, digamos, el espacio o el filtro que permitía que pasaran en ese puente subterráneo, verificara de que el tipo de vehículo que se iba a transportar no fuera de peligro por cualquier circunstancia de incendio o lo que fuera, o químico o lo que fuera. Entonces, el transporte mencionó que llevaba una carga, pero era una carga de alimento y era pues mantequilla. Entonces, le dieron el paso y nadie sospechó realmente que fuera a ser un peligro. Caso, caso peligroso por el hecho de que también hay que considerar lo que es aceite al final de cuentas. Entonces, el vehículo lamentablemente en ese congestionamiento falló por el hecho de que si bien estaba cargando esa mantequilla o margarina, necesitaba que estar refrigerada. Entonces,
encendieron a gran potencia los aires acondicionados que tiene el camión, pero bajo tierra, después de pasar, que les digo, una hora en tráfico y prácticamente sin moverse, se sobrecalentaron. Entonces esos aires acondicionados que iban a mantener frío el producto comenzaron a fallar porque mucho tiempo pasaron bajo tierra, entonces no se lograba enfriar eso. Entonces se sobrecalentaron y comenzó a fallar uno y generó ya humo y ya agarró fuego y después comenzó a generarse un montón de circunstancias negativas, tanto que agarró fuego el camión. Pero el peligro no solamente fue eso, sino que la mantequilla que andaba cargando sirvió también de combustible. Entonces fue un incendio sumamente voraz, murió muchísima gente, y no por quemadas, sino que el mismo fuego, como era tan intenso, y además el combustible es aceitoso, entonces se volvió líquido y comenzó a emanar humo negro. Entonces la cantidad de humo ahogó a las personas. Y más que morir quemadas, murieron ahogadas que no pudieron respirar. Eh, y adicionalmente a eso, digamos, dentro de la investigación que salió a flote estas circunstancias, mucha gente pudo haber mencionado, bueno, ¿y por qué no salieron de los autos? ¿O por qué no manejaron para salir de ahí? Entonces, los investigadores refutaron esa idea de que por qué no lograron si estaban en autos y se fueron en el otro sentido. Y el problema fue que ya había agarrado fuego y el mismo fuego estaba consumiendo el oxígeno que estaba en el espacio, en esos túneles. Entonces, el vehículo o cualquier vehículo necesita también oxígeno para poder arrancar el auto. Entonces, no importa si tuvieran combustible, no había oxígeno para arrancar el vehículo. Entonces, las personas se ahogaron por el hecho, bueno, de por sí el vehículo ya no podía arrancar. Y cuando la persona salía del auto, ya no había, pues no tenía cómo respirar. Entonces, murió bastante gente así. Fue algo bastante terrible. No recuerdo bien la fecha ni nada de eso, pero sí la investigación. Entonces son circunstancias que se dan. Eh, bueno, consultas, comentarios, observaciones hasta acá. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hablar un poquito más sobre esto. Entonces viene una pregunta interesante. ¿Cuántos extintores de incendio debe de haber en un lugar de trabajo? Así que podemos comenzar a mencionar que el número mínimo de extintores debe determinarse dividiendo la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla que vamos a mostrar posteriormente y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de extintores debe distribuirse en la superficie para proteger de modo tal que desde cualquier punto el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima del traslado correspondiente. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros ponemos una planta, vamos por acá, veamos, sí, este me parece. Vamos a ver por acá. Se lo vamos a esperar a que cargue. Vamos a ver. Excelente, muy bien. Chivísimo por acá. Ok, aquí yo ya tengo determinado unos extintores y todo, pero también tiene cierta lógica de esta ubicación.
El hecho es de que dependiendo del tipo de extintor que nosotros busquemos, si bien podemos ver por acá, aquí mejor, hay ciertos extintores, en este caso, por decirles este ejemplo lo podemos encontrar en la página de Vidrio. Entonces dice bueno, cualquiera de las dos palabras está correcto, extinguidor o extintor. Yo en lo personal digo extintor. Entonces el extintor de 5 libras va a ser un extintor para uso más genérico, uso de incendios clase A, clase B y clase C. O sea, clase de combustible sólido, clase de combustible líquido y clase de incendio eléctrico. Pero adicionalmente a eso, y de un poco de su indicativo, también me dice que está en la categoría 3A, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, en este caso, si nosotros revisamos esta tabla, me habla de que tiene una superficie de cubrimiento máxima por extintor de 150 metros cuadrados, aquí, en este caso. Pero también podemos, digamos, tener cierta flexibilidad por el hecho digamos, según la clasificación, aquí no tengo un 3A, pero sí tengo un 4A, y me menciona que una distancia máxima de traslado del extintor va a ser de 9 metros a la redonda, para que quede un poquito más fácil de manejar. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Dependiendo yo dónde tenga el extintor, yo pongo el radio, que va a ser de 9 metros a la redonda, aquí, ¿sí? Para poder proteger este sector, ¿ok? Sí. En este otro caso, yo tengo por acá el extintor y digo, bueno, otros 9 metros para proteger ese sector. O sea que alguien que esté en estas oficinas pueda salir corriendo, venga a traer el extintor y podamos llegar con este extintor hasta estos puntos lejanos aquí. Entonces el punto ideal va a ser justamente en este sector. Lo mismo va a pasar, digamos, acá. ¿Hasta dónde me alcanza este punto? Veamos. Ok, con este extintor voy a poder resolver esta área. Esta área. Incluso si tengo acceso, bueno, aquí está el acceso, incluso puedo estar en esta área y parcialmente puedo atender esta otra. Pero para este otro, todo este sector está más adecuado la ubicación de este otro, en donde tengo también 9 metros de distancia a la redonda desde el extintor y puedo proteger o puedo abordar algún, algún problema de incendio de manera inmediata, trasladando ese extintor desde este punto hasta 9 metros a la redonda. Y así sucesivamente yo voy haciendo la distribución de, de extintores convenientemente para saber cuántos vamos a utilizar. Consultas, comentarios, observaciones. Tal vez como dato adicional, los extintores tienen que rellenarse una vez cada, bueno, si tienen que prácticamente liquidar y rellenarse cada vez que pase un año. No pasar un poquito más es un poquito más delicado. Un ejemplo de esto, vamos por acá. Ok, vamos a ver acá. Un manómetro, ok. Aquí tenemos más o menos la visualización del manómetro.
Y este también como condición adecuada, cuando uno está supervisando, esta flecha tiene que estar sí o sí en el área verde, en este sector. Si está más abajo o está superando este rango, es peligroso. O sea, nosotros contratamos a una empresa, hay una empresa bastante económica ahí en la colonia Centroamérica, lamentablemente está bien escondida, pero no es caro el cobro del relleno, yo no me acuerdo si son como $15, creo. Y se tardan como 2 días. Entonces uno lo lleva, bueno, dependiendo qué tan saturados está la empresa en cuanto a sus pedidos, pero cuando no están tan saturados, entonces incluso nos hicieron el favor para la institución de hacer el relleno de un día para otro, pero fue porque lo pedimos de emergencia y tenían la factibilidad en ese momento. No había mucho pedido, entonces lo hicieron súper rápido. Pero ellos revisan todo, revisan cómo está el seguro, si está este, adecuado el manómetro, si no tiene alguna fuga, si, bueno, todo revisan. Y le dan un diagnóstico a uno. Dependiendo del diagnóstico, bueno, ya le cobran el rellenado, pero le informan, si hubiera algún otro desperfecto, le informan a uno de que hay algo realmente negativo en ese elemento. Y ya proporcionan su dictamen si es reparable o no. Caso contrario, pues se tiene que comprar uno nuevo, pero si solamente es relleno, buscan que quede justamente en el sector verde que tenemos acá y ya queda listo otro año más el extintor. Media vez se utiliza también. Si ya se utiliza el extintor, digamos que si ni modo, pues ocurrió algún tipo de incendio o aumento digamos, de peligrosidad y se tuvo que utilizar, entonces, bien por ello, porque se tenía a la mano. Pero media vez se utilice no es un elemento del cual diga, bueno, me ha sobrado un poquito, entonces vamos a esperar. No, sino que media vez se utilice, ya sea que ha sido porque nos acabamos un poquitito o cualquier cosa. El punto es de que si ya se utilizó, ya se quitó el seguro, entonces, y ya se hizo la descarga, aunque fuera poca, se tiene que volver a rellenar. ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a manejar el extintor? Son cosas bastante prácticas, bastante sencillas, pero eh, a veces pasan algo desapercibidas. Una de estas cosas, pero me gustaría mejor una foto para que quede más fácil de entender. Una cosa es lo que yo pues sí, ya lo conozco, pero el problema es que una foto creo que sería lo más conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos un seguro acá, pero aquí es un dibujo bastante simple. Ah, esto, perfecto, perfecto. Entonces cuando nosotros tenemos el extintor, está esta llave que atraviesa esta pieza que es el disparador, con la intención de que aunque se apriete esto, no llegue a, eh, digamos, a destapar digamos, el elemento y que de esta manera saque el producto innecesariamente. Entonces, esto sirve para detener, pero para que no se caiga, este se amarra con esta pequeña cuerda. Aquí es de color negro, pero muchas veces se pone una cuerda, un, un seguro o un anillo de seguro plástico que se ve como que son varias pelotitas, varias esferitas de color amarillo o de color, bueno, he visto tres colores, color blanco, color amarillo o color rojo. El color da igual, pero ayuda a que no se mueva de acá. Entonces, si bien no se mueve, también tiene la intención de poderse reventar de manera fácil. Entonces yo introduzco el dedo, halo fuertemente y retiro esta llave. De ahí tomo con una mano, digamos,
con la mano más diestra, con la que tiene más fuerza, normalmente la mano derecha, sujeto el disparador y con la otra mano tomo la manguera para ubicar dónde tengo que utilizar o dónde quiero que se dirija el producto para apagar el incendio. Entonces, con una mano sujeto el disparador para poder accionarlo y con la otra dirijo hacia donde quiero que vaya la manguera. ¿Hacia dónde se tiene que tirar digamos, el producto? Pues a la base, justamente donde está el fuego. No al fuego mismo, porque aunque parezca ridículo y algo bastante de deducción, en la desesperación a veces se hacen cosas erróneas. Entonces, a veces se tira arriba en vez de tirarse justamente abajo. También, si hay viento, uno tiene que ponerse a espalda de donde viene el viento. ¿Por qué? Porque si el viento viene, digamos, de frente, me va a caer toda la llamarada en la cara. Entonces, voy a terminar todo quemado. Tiene que ser con algo de lógica, que el viento me esté pegando desde la espalda para que el fuego no se dirija hacia mí. Otro punto, así como dice aquí menciona que la ubicación de los extintores se debe de colocar en muros o columnas colgados de sus respectivos soportes, en lugares de fácil acceso. Los extintores se colocarán a una altura mínima de 20 centímetros y una máxima de 1,30, medidos desde el suelo a la base del extintor. Esto es porque tiene que ser fácil de retirar. Por acá vamos a ver si me aparece, digamos, el soporte de extintor. Los soportes de extintores, digamos, una característica que en lo personal no me gusta que ocurra es que a veces se tienen extintores y que, bueno, en este caso tiene una cincha, pero es fácil de retirar. A veces buscan, no sé por qué, que queden como súper resguardados. Bueno, entiendo el punto para que no se los roben, pero están demasiado resguardados dentro de una caja de seguridad o lo que sea, que ya dejan de cumplir la función. ¿Por qué? Porque tienen que estar al acceso de tal manera que yo pueda alar y pueda subir, digamos, sin mayor esfuerzo, el extintor y desensamblarlo de este soporte. Entonces, por eso es que también tiene ahí las medidas o el concepto de medidas para que sea fácil de levantar. Si está demasiado alto, pues difícilmente vamos a poder desensamblarlo. Y tiene que estar al alcance de toda persona porque en una emergencia se necesita toda la ayuda posible para eso. Y bien, esas serían las indicaciones. No sé si tienen algún comentario que agregar, observación. Dudas, consultas, observaciones y tal vez algún aporte que quiera dar alguien. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos a hablar también sobre el manejo seguro de la electricidad. Este también es un tanto genérico, pero nos va a ayudar con cierta información. La electricidad es una importante fuente de beneficio para la vida del hombre, pero también tiene altos riesgos, en ocasiones mortales, que al contrario de los riesgos mecánicos no se manifiestan con tanta claridad. Un conductor en tensión no se diferencia por su aspecto de un conductor desconectado. O sea que me refiero al cable. El conductor se refiere al conductor eléctrico, o sea, al cable eléctrico. Entonces, si uno observa el cable, ya sea que esté energizado o no, no vamos a encontrar la diferencia de manera visual. Y la ausencia de puesta a tierra de una cubierta metálica puede pasar desapercibida también.
a menos de que se toque y ahí ni modo ocurre un accidente y nos demos cuenta de que realmente había un riesgo. En la industria siempre las estadísticas han andado que más del 20% de los incendios y explosiones que se presentan tienen como causa el mal manejo de la electricidad. A veces se quiebra un foco y este elemento, bueno, este tipo de foco es un foco incandescente. Se le conoce así incandescente porque tiene esta resistencia que se calienta, pero al calentarse y estar dentro de un espacio al vacío, no se oxida ni se termina quemando tan rápidamente. Pero al encenderse, al pasar esa energía y al sobrecalentarse y poder eh, resistir esa alta temperatura y electricidad, genera luz. Pero a veces pasa de que se quiebra este bombillo y queda el elemento expuesto, la fibra, esta resistencia, o hay un proceso de quebrado y cae esa resistencia con alta temperatura en un combustible que llega a convertirse esa situación en un incendio. Entonces también se menciona que las estadísticas muestran que la mayoría de los accidentes y muertes se producen con sistemas de corriente alterna entre 120 y los 440 voltios, o sea, la electricidad que tenemos en casa, que son los que se emplean normalmente en las instalaciones comunes. ¿Por qué pasa eso? Bueno, este es un paréntesis. En mi caso, mi padre es ingeniero electricista y una vez le pregunté, mira, ¿y por qué pasa eso? O sea, ¿no te parecería más lógico de que es más peligroso la electricidad en las torres, que son más de 23.000 voltios, o en los postes que a veces anda en la parte de la línea primaria, las partes que están más altas del cableado, transportan 13.000 voltios, 23.000 voltios, 50.000 voltios? Entonces, ¿no te parece más lógico que eso tendría que tener como mayores accidentes que los propios de la casa que tenemos, que conectamos la televisión y todo eso? Y fue muy interesante la respuesta porque me dijo, es que la gente se confía. Existen la mayoría de accidentes de la electricidad porque la gente piensa que no le va a pasar nada. Entonces pierde el respeto hacia la electricidad. Yo no le tengo miedo a la electricidad, le tengo respeto y tengo que tener las precauciones adecuadas cuando estoy manejando justamente esa área. Entonces me pareció una respuesta muy adecuada, muy adecuada. Eh, Por tanto, el cuerpo humano es un excelente conductor de electricidad y un órgano muy sensible a esta situación. Es el cerebro donde se encuentran los centros de la respiración, por lo tanto, la muerte puede sobrevenir después de vigorosas contracciones musculares o un paro respiratorio. El corazón también es débil a la electricidad y esta puede llegar a producir fibrilaciones ventriculares e incluso un paro cardíaco. Eh, Así que en el momento de presentarse una emergencia por electrocutamiento, lo primero que se debe hacer es cortar la fuente de electricidad y retirar al accidentado por medio de un elemento aislante. Un palo o un lazo pueden ser elementos efectivos para esta operación. Hay un video bastante fuerte donde se ve unas personas que lamentablemente sufren una circunstancia de accidente eléctrico. Digamos, creo que este es uno, pero bueno, no, este eléctrico, este es caída. Vamos a ver, ese es uno. Vamos a ver si carga. Ok, estas personas por acá
están cargando el andamio y como no perciben que están cerca del cableado, todos al mismo tiempo reciben una descarga eléctrica. Ahí está. Y son electrocutados. Aquí no parece mayor cosa, pero si se fijan por acá comienzan a prenderse en fuego y ahí mueren. Ahí está. Una situación bastante cruda por el hecho de que no se detiene el sistema, eh, digamos, todo el sistema posiblemente circulatorio, respiratorio, todos los sistemas, porque entran en colapso por el manejo o por el traslado de electricidad a través del cuerpo. Así que iniciar la resucitación cardiopulmonar o RCP con masaje y respiración boca a boca sí se requiere si el auxiliador tiene suficiente experiencia y conocimiento sobre esto, porque un auxilio mal dado también puede ser peor que no prestarlo. Es importante anotar sobre este tipo de auxilios que solo deben de hacerse cuando exista un adecuado entrenamiento y no hacer simulacros o prácticas de RCP a personas que estén conscientes y no lo requieran, porque pueden crear situaciones de riesgo. ¿A qué se refiere por esto? Desconozco si alguno de ustedes ha tenido una preparación en el área de auxilio RCP, pero hay ciertos parámetros que se nos indican. Yo no he recibido en sí una capacitación directamente, pero conozco los parámetros. Entonces, ¿a qué se refiere? Si esta segunda parte se refiere a que si la persona está en perfectas condiciones y yo hago el manejo de un RCP, el RCP pues prácticamente es darle respiración boca a boca y el masaje cardíaco para reactivar el corazón. Entonces, el problema es que si la persona está en buena condición, yo le voy a estar generando una arritmia cardíaca cuando no necesita. O sea, yo de manera imprudente le puedo estar haciendo una arritmia. O sea, sacarlo del ritmo normal del corazón y generarle al contrario un paro cardíaco. Entonces, eso solamente se utiliza si la persona no le está palpitando el corazón. Y lo mismo pasa si la persona está en buena condición y solamente quisiera practicar y quiero darle una resucitación respiratoria. Es también peligroso. ¿Por qué? Porque los pulmones no están inactivados. Entonces cuando uno sopla puede causarle un daño severo por la fuerza con la cual digamos, le introduce aire a la persona. Entonces, es peligroso. ¿Qué condiciones se tienen que conocer para esto? Primero, cuando alguien está posiblemente inconsciente, muy posiblemente inconsciente, uno tiene que revisar primero si está respirando. Parece ilógico, parece bastante obvio, pero se tiene que hacer eso. O sea, tiene que hacerse los pasos eh, básicos para estar bien seguro de lo que se va a realizar. Entonces uno tiene que estar bien seguro de que no esté respirando. Primero, absolutamente su sistema de respiración natural no se está moviendo. Y es ahí donde uno puede, perdón, puede decir que le puede dar una asistencia respiratoria. Pero de ahí lo otro, antes de aplicar cualquier RCP, lo siguiente que uno tiene que hacer es tomarle el pulso y evaluar, gracias mi amor, y evaluar que que no presente ningún tipo de pulso. Gracias. Que mi hija vino a visitarme por acá. Entonces, si no presenta pulso, entonces yo ya puedo intervenir en hacer un masaje cardíaco si es que yo estoy preparado. Entonces, caso contrario, pues puedo causar un daño. Entonces,
Si la persona no presenta respiración y no presenta pulso, se hacen las dos maniobras. Uno es masajes, o sea, se pone bastante recto los brazos y se presiona el tórax. Y después se hace la respiración boca a boca y se repite esa función en intervalos. Entonces se hace el masaje cardíaco y se sopla. Se hace masaje cardíaco y se sopla. Pero eso necesita una preparación de parte de alguien que esté en el área de salud para que estemos más acorde con esto y hacer prácticas con maniquíes que permitan generar ese tipo de ejercicio. Si la persona solamente presenta una de las inactividades y no respira, entonces solamente se le aplica la respiración boca a boca. Si la persona no presenta, digamos, pulso, pero sí está respirando, entonces solo se aplica el masaje cardíaco. ¿Consultas, comentarios, observaciones hasta acá? ¿Dudas? ¿Aportes, chicos? ¿Comentarios adicionales a esta situación? ¿Alguna experiencia o alguna cosa que hayan visto en la tele o algo? Me gustaría saber también sus perspectivas, sus conocimientos. Gabriela, Eduardo, Moisés, Kelly, Alejandra. Bueno, vamos a continuar por acá. También podemos mencionar que trasladar al lesionado al centro asistencial se puede si las circunstancias así lo requieren. También si las circunstancias así lo permiten. Mover a alguien lastimado por un accidente es también bastante delicado. A veces, digamos, hacer el movimiento inadecuado puede poner en peor condición a la persona, ya sea que haya habido un accidente eléctrico o haya habido otro tipo de accidente. Entonces hay que saber qué tipo de circunstancias o acciones realizar. Así que, ¿cuáles serían las medidas que se deben adoptar para el manejo seguro de la electricidad? Para esto podemos mencionar que solamente se debería de permitir que sean electricistas quienes ejecuten los trabajos del tipo eléctrico. Las personas que saben un poco de electricidad casi siempre hacen más daño que bien. No tienen las herramientas necesarias y generalmente no desconectan o por lo general crean serias dificultades. Digamos en mi caso, yo, bueno, ambos están haciendo ciertas evaluaciones, pero este muchacho que tenemos a la derecha, el simple hecho que no esté manejando guantes, pues ya lo expone. Esta otra persona que está en el lado izquierdo ya tiene los equipos un poquito más adecuados. Por ejemplo, tiene los guantes, tiene gafas protectoras, tiene casco y tiene chaleco reflectante para que en cualquier situación pues se note más fácilmente que está haciendo una labor técnica. El otro pues simplemente está haciendo algo, pero con un cierto rango de inseguridad. Incluso, digamos, cuando a veces alguien va a trabajar una línea eléctrica,
Si bien un electricista puede manejarlo así en línea viva porque tiene el conocimiento y la práctica, muchas veces también va a tratar de evaluar las condiciones más seguras, posiblemente desconexión del circuito eléctrico del área que va a trabajar. ¿Para qué? Para no correr el riesgo de que esté energizado. Pero si no pasa eso, si no vela por eso, entonces va a tratar de estar en las condiciones más seguras para poder trabajar eso. Adicionalmente a eso, va a ser muchísimo más ordenado a la hora de finalizar su labor. Mientras que alguien que no tenga la experiencia, pues normalmente deja, digamos, el cableado de manera no organizada. También los supervisores deben de cuidar que los electricistas tengan guantes, tapetes de caucho, botas protectores y otros elementos según los riesgos y los requeridos en los permisos de trabajo correspondientes. Digamos, si estamos en electricidad en baja tensión, lo que tenemos en casa, toma corrientes, etcétera, pues hay cierto equipo. Pero digamos que nosotros estuviéramos en, en alta tensión, en algo que conocen o conocemos de manera regular como linieros. Los linieros son los que se ocupan de trabajar en las líneas de alta tensión en postes. Entonces es un poquito más delicado ahí. Así que el tipo de equipo es un tanto distinto. Siempre guantes y todo eso, pero hasta para subirse a los postes hay otros equipos y si es posible, pues buscan la manera de que sean equipos, ¿cómo se le llama esto? Que estén aislados. Entonces, escaleras que sean de fibra de vidrio, ¿qué les digo? O escaleras de madera, pero muy en buen estado y madera seca por completo. Dependiendo el tipo de cableado, el tipo de voltaje que se va a manejar, también el tipo de traje o equipo de seguridad eh, o de vestimenta que se va a implementar. Quiero ver los permisos de trabajo adecuados. Depende digamos, el tipo de actividad que se va a hacer. A veces se requiere que el electricista tenga una categoría. A veces hay categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4, dependiendo el requerimiento. Entonces, también eso es importante. Si tiene algo que le respalda esa responsabilidad de poder realizar correctamente el trabajo, tanto para tener algo seguro en el lugar donde se va a realizar, como la seguridad del mismo trabajador. También todo el alambrado eléctrico se tenderá con aisladores de tipo probado y nunca se permitirá que se sostenga con clavos o ganchos. Hay ciertos eh, herrajes, así se le conoce, hay ciertos herrajes adecuados para poder desarrollar eso. Ya les voy a explicar un poquito más. Tampoco se consentirá que haya alambrados desnudos ni cualquier otra instalación o línea que lleve corriente a una altura menor a 2,20 metros sobre el nivel del piso o en algún otro lugar donde haya o pueda haber trabajadores a menos que esté completamente protegido por una cerca, valla o canasta. Ok. Eh, Primero con respecto a los herrajes. Podemos tener un poste, podemos tener algún tipo de condición, pero la idea aquí es que el cableado eléctrico o lo que está energizado remate a esta estructura. Aquí tenemos dos, pongámosle dos travesaños, digamos, dos travesaños, donde se sostiene estos elementos que son aisladores. En este caso son aisladores tipo campana. Entonces, este cableado remata aquí y está sujeto a estos discos de porcelana. La porcelana es aislante natural. Y aunque vean pedazos metálicos, estos pedazos metálicos no se conectan entre sí, sino que se conectan a través de roscas o
a través de epóxicos que permiten que se logren pegar eh, justamente la porcelana. O sea, el metal se pega a la porcelana, además de que está enroscado. Y en ambos casos. Entonces, de aquí también conecta con el otro herraje acá, pero ese herraje está conectado o pegado solamente a la porcelana. Y de esta porcelana a este otro herraje. Entonces, desde este cableado que está energizado, no pasa la electricidad justamente acá, sino que solo se suspende. Y este herraje se conecta a este otro metal o este perno que también está haciendo lo mismo en el otro extremo. ¿Cómo pasa la electricidad acá? Pues simplemente a través de este cableado curvo que va hacia abajo y conecta al otro extremo. A veces se hace por la parte superior, a veces por la parte inferior. Pero tiene que estar bien cuidado para que no toque otro punto que pueda ser peligroso. Entonces, este es un ejemplo. Por acá se menciona otras condiciones, pero estas condiciones de que no deben de estar cableado desnudo va más un poquito más dirigido hacia las instalaciones residenciales o instalaciones eléctricas donde va a haber algún tipo de manejo de personal. En el cableado de poste sí puede ir desnudo por el hecho de que sería demasiado caro el tipo de aislante del cableado y no realmente no se requiere tanto. Nadie se acerca lo suficiente a esas alturas, digamos, de cableado, ni está de travieso. Entonces, normalmente, aunque esté un cable desnudo, prácticamente nadie lo toca. También los cables se tenderán de modo que no se crucen con otros cables de corriente eléctrica, telefónica o de antenas de radio. O sea, este cable no debería de tocar cables inferiores ni cables en el otro sentido, a menos de que así haya sido diseñado. No de manera espontánea, si queremos verlo así. También podemos mencionar que en donde existan sistemas de protección contra incendio fijos de tipo de agua, no debe haber líneas eléctricas aéreas de manera elevada por el riesgo de electrocutamiento que puede presentarse al operar dichos sistemas. Yo tuve el inconveniente en una ocasión de que fuimos a supervisar una obra que quien sea que haya construido o diseñado ese espacio realmente no sabía nada de electricidad. Había puesto en un cuarto de control, había puesto las válvulas de agua potable, pero de una industria, o sea, eran unos tubos súper grandes y en el mismo cuarto había puesto todas las cajas térmicas eléctricas. Entonces, si bien estaban las instalaciones nuevas, estaban en buenas condiciones y no presentaban ningún tipo de goteo, el problema viene de que cuando llegue el momento en algún futuro de arreglar alguna cosa de la tubería y no se sepa si realmente va a quedar bien sellado, entonces corre el riesgo de que salpique de agua justamente a las cajas térmicas, que es donde se tiene los dados de control. Entonces es bastante peligroso ahí. ¿Qué más? Vamos acá. Hay que tener en cuenta especialmente que en casos de emergencia, tales como un incendio, las personas no están atentas y están tensionadas y a veces no miden las consecuencias de los riesgos que corren. También no se hará ningún trabajo eléctrico sin desconectar previamente el circuito o haber llenado en forma total el permiso para trabajo eléctrico correspondiente. Para mayor protección, los cables se manejarán siempre como si llevara corriente. O sea, siempre, a pesar de que puede que estén desconectados, uno siempre tiene que respetar y hacer la acción como que estuviera siempre en peligro, aunque esté desconectado.
Así, los cables con coraza metálica y los cordones para servicio pesado se deben de manejar con la máxima precaución para evitar que se rompa el aislante y constituyan un riesgo, y se cuidará que los camiones y demás equipos no pasen sobre ellos y que no los maltraten, porque media vez se maltratan, a veces se pierde ese aislante. También las líneas de alta tensión cercanas a las zonas transitadas por camiones o grúas o los equipos deben de ser instaladas según los reglamentos estatales. El paso libre en esta zona se indicaría con carteles. En cuanto a los trabajos subterráneos, hay riesgos especiales cuando se usan luces o instalaciones eléctricas en túneles, excavaciones u otros lugares eh, que pueden estar ocasional o permanentemente húmedos, o en los que exista o pueda existir gases inflamables, explosivos, tóxicos o pólvora o lo que sea, o veneno, en cuyo caso se usarían interruptores clasificados. Y para el análisis de riesgo ambiental de incendios y explosiones se emplean los medidores de atmósfera según el riesgo. Digamos, a veces, vamos a ver si por acá me aparece una sugerencia. Ok, vamos a ver por acá una luminaria de seguridad contra explosión. Vamos a ver si sale a la luz la fotografía de uno de esos. Excelente, aquí hay uno. Este foco, este estilo de foco que tenemos acá, vamos a ver si este está mejor. Vamos a ver si hay otro en mejor condición. Veamos. Este me gusta más. Ok, entonces el cableado o la tubería tiene que estar completamente sellada y llegar justamente a la instalación. Esta instalación tiene un foco posiblemente incandescente, o puede ser, bueno, el que le permita instalarse, pero tiene una capa de protección de un vidrio bastante grueso y una capa de protección de estas barreras metálicas para proteger ese cristal. ¿Por qué? Porque a veces se ocupa, digamos, si fuera el caso, posiblemente estaríamos hablando de una fábrica de, ¿qué les digo?, de fuegos artificiales. Entonces, si estuviéramos hablando de una fábrica de fuegos artificiales, obligatoriamente es necesario observar qué es lo que se está haciendo con la pólvora, o sea, si estoy manipulando correctamente la pólvora. Entonces necesito iluminación adecuada y bastante fuerte. Sin embargo, es un riesgo tanto por la temperatura como por el hecho de que por algún accidente alguien quebrase el bombillo. Entonces, con este tipo de artefacto que tenemos por acá, estamos protegiendo bastante a ese foco, que no, de esta manera nos evita que haya algún accidente grave. Entonces, podemos ir trabajando eso con elementos o con instalaciones las más adecuadas posibles. Los interruptores fusibles y demás aparatos de control no se instalarán en los lugares donde se almacenan explosivos o donde hayan gases o líquidos inflamables. ¿Por qué? Porque cada vez que se manipula un interruptor, a veces se genera una chispa por el cortocircuito que se hace en el proceso. O sea, tal vez es controlado, pero si estamos en un área que puede ofrecer algún peligro, pues se tiene aún el doble de cuidado. En este caso se instalarán los especialmente diseñados en cuanto a los interruptores para usar en los sitios correspondientes. También los cables eléctricos de los motores se resguardarán y protegerán para evitar que las personas los toquen, y en este caso los motores y cables para corriente eléctrica tendrán la protección requerida para sobrecarga y tensión que tenga lo establecido el fabricante para cada equipo o proceso. También los sistemas de alumbrado temporal que se instalen para proveer iluminación durante los trabajos de construcción deben de tener la intensidad suficiente para que las condiciones de trabajo sean seguras y de acuerdo con los niveles de luminosidad según el área y el oficio que se vaya a aplicar. De igual manera, se cuidará especialmente la iluminación de las escaleras, agujeros de piso, sótano y otros lugares de exposición o riesgo. Estos sistemas de alumbrado deberán de ser
del tipo clasificado según las atmósferas y su contenido de polvos, gases, partículas, agua, etc. También cada tipo de conductor o fusible tiene un límite seguro de capacidad para conducir corriente. Si este también se excede este límite, el cable se calentará excesivamente. Un ejemplo de esto es que las cajas térmicas, vamos a ver acá, caja térmica eléctrica, perfecto, por acá. La caja térmica es esta cajita metálica donde vemos estos elementos que conocemos como térmicos. Entonces, o también se le conoce como disyuntores, se le conoce como breakers en inglés, o también se le conoce como dados. Son casi como un interruptor. Pero lo que buscan es dispararse para proteger si es que hubiese alguna sobrecarga de voltaje. Entonces el térmico, que viene a ser este tipo de elementos, así, similar, o bastante igual, me da una cantidad. En este caso, este dice 125. En este otro caso, veamos por acá. No me dice. Pero aquí dice abajo. Dice dado térmico 20A. O sea, se refiere a 20 amperios. Entonces va a proteger justamente en una carga inferior a 20 amperios. Por decirle, tal vez un circuito que esté atendiendo 10 amperios, que esté atendiendo 8 amperios. Bueno, por alrededor de 10 amperios, este dado va a proteger digamos esos espacios eléctricos. También los fusibles y demás interruptores automáticos protegerán contra la sobrecarga, pero siempre se deberán instalar los que se funden con una carga mayor que la capacidad de cable. Cuando se aumenten las cargas de los circuitos, solamente se permitirá que lo haga electricistas. Claro, después de verificar que el circuito resiste la carga adicional. O sea que a veces lo que pasa es que nosotros solo cargamos algún tipo de circuito o algún tipo de elemento. Un ejemplo de esto es que el tomacorriente que está normalmente en la sala, por decirles, lo conectamos con una regleta que va a conectar a veces a una segunda regleta en donde tenemos conectado la radio, la tele, el PlayStation, los cargadores de los celulares, la pistola de pelo, la plancha de pelo, la plancha normal o alguna cafetera, el microondas. Entonces hay una sobrecarga eléctrica que al final es peligrosa y aplica solamente para ese circuito. Entonces, la idea es no sobrecargar esos elementos, sino que realmente se distribuyan de acuerdo a su uso o se aplica justamente un protector más adecuado. Eso tiene que ver también con el cableado, si es el que está acorde, e incluso sustituciones de tomacorrientes o interruptores por la vejez que tenga el equipo a esa altura de la vida. Así que, ¿qué más? Todo el equipo de sistemas tableros deben estar identificados según normas internacionales y nacionales. Todos los equipos de sistema eléctrico se deben inspeccionar periódicamente. Y también debemos de tener en algunos casos cuidado de la electricidad estática, que es muchas veces por fricción. Ya que esto puede ser una fuente de ignición eléctrica por el parámetro de la electricidad estática. Comentarios, consultas, observaciones hasta acá. Aportes, experiencias. Ahora bien, consultas, comentarios sobre la evaluación última que vamos a hacer ahorita. Bueno, se abre a partir de mañana.
Son poquitas preguntas y es rapidito. También otra consulta. ¿Tienen dudas, consultas, comentarios sobre el final del trabajo de cátedra? Ajá, claro. De por sí, vamos a ver si puedo ahorita. Veamos. Veamos aquí, semana 16. Vamos a activar. Y mostrar. Ahí está. Y eso sería. Yo creo que no. Bueno, nomás cerremos la clase. Voy a subirla en línea y voy a ocupar este espacio. O sea, pues sí, lo he ocultado porque no tiene nada. Si ahorita estamos grabando la clase. Comentarios, consultas, observaciones. Si no, hasta acá llegaríamos con la clase. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga y pasen una feliz noche. Feliz noche, bendiciones, cuídense. Buenas noches, feliz noche.